Pasaron ya 43 minutos de las 6 de la mañana. Vamos al repaso de los títulos, la agenda, el resumen de este lunes 1 de diciembre. Ha terminado el mes de noviembre y en 10 días conoceremos la inflación del mes pasado. La mayoría de las consultoras ubica la inflación del mes anterior en torno al 2.3, 2.5%. Se ha dificultado desacelerar la inflación, producto fundamentalmente de la suba de la carne el mes pasado, que además, como hemos contado en más de una oportunidad, tiene una alta ponderación en el índice que elabora el INDEC, con lo cual probablemente sea el piso, ese 2.5%. Y la mayoría de las consultoras, por lo que hemos visto el fin de semana, proyecta una inflación anual. Nos falta computar noviembre y diciembre. Recuerden que la inflación es acumulativa, no es una suma lineal. La mayoría de las consultoras proyecta una inflación del 31%, ligeramente por encima de lo que el gobierno pretendía por debajo del 30%, pero no hay que perder de vista que el año pasado superamos el 110% de inflación, con lo cual está reduciendo a un tercio prácticamente la inflación, y para el año que viene la proyección es 10% de suba de precios. Todo un desafío, porque va a haber que hacer otro apretón fiscal, por ejemplo, ¿no? Y monetario. Hablando de los números para el año que viene, el 10 de diciembre opera el recambio legislativo. Allí el gobierno tiene las fichas puestas. Quedan 10 días sin mucha actividad en el Parlamento cuando opere el recambio. La novedad es que a cuentagotas, casi en dosis homeopáticas, de a poco la Libertad Avanza va sumando más representantes. Algunos legisladores que fueron electos por otras bancadas que se suman a la Libertad Avanza. Era algo lógico de fundamentalmente la bancada del PRO, porque ven, digamos, en el liderazgo de Milei, en la representación de la Libertad Avanza, más chances de tener, digamos, éxito electoral, probablemente en 2027, en 2029. La novedad es que el fin de semana se sumaron 2 diputados nacionales santafesinos que fueron electos por Juntos por el Cambio, hoy ya claramente en extinción. Son los diputados Bongiovanni y Razzini, que los dos dieron el salto. Estaban más enrolados en el ala de Patricia Bullrich dentro del PRO. Bullrich no solamente fue ministra de Seguridad, fue candidata a senadora de la capital federal de la Libertad Avanza y enfrentó abiertamente a Macri, a Rodríguez Larreta, a Jorge Macri, y bueno, hoy por hoy es una de las espadas que va a tener el presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. Así que de a poquito va sumando musculatura política en el Congreso de la Nación, fundamentalmente en Cámara de Diputados. Está muy cerca de disputarle palmo a palmo la primera minoría al Partido Justicialista en la Cámara Baja. No es un dato menor, porque quien es la primera minoría, si bien la presidencia va a quedar en manos de Martín Menem, porque es una continuidad que siempre se da en la democracia argentina, que digamos, el oficialismo controle la presidencia de la Cámara, como ocurre también en el Senado, por mandato constitucional. Bueno, ahora, además de la presidencia del cuerpo, ya empieza a disputarle la Libertad Avanza al PJ, a Unión por la Patria, la conformación de las comisiones, el manejo de la agenda parlamentaria. No es un tema menor. Este año, por ejemplo, le pasó mal la Libertad Avanza. Todas las semanas había un tema que lo incomodaba, obligaba al presidente a vetos, volvía al Parlamento, se rechazaba el veto, la ley era promulgada, pero en suspenso porque no había partidas para ejecutarlo. Bueno, todo eso va a cambiar a partir del 10 de diciembre y estamos viendo reacomodamientos que probablemente no terminan. Con lo que pasó el fin de semana, estimo que algunos capítulos más van a quedar. Están viendo qué pasa, por ejemplo, con los diputados catamarqueños, con los tucumanos, que son del PJ, pero que se empiezan a escindir de la conducción más rígida del kirchnerismo que hoy ostenta el santafesino, que está a cargo de la bancada oficialista, el legislador Germán Martínez. A él me quería referir. Así que para seguir de cerca la cuestión legislativa y lo que va a tratarse, que es, por ejemplo, el presupuesto 2026. Y la otra novedad, trasciende hoy en algunos de los diarios, es que el gobierno quiere impulsar nuevamente la reforma del Código Procesal Penal y, por ejemplo, incluir la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción. Ustedes saben que no prescriben los delitos de lesa humanidad, delitos cometidos desde la órbita del Estado, por ejemplo, en la sustracción de identidad, en el robo de bebés, en la desaparición forzada de personas. No prescriben fundamentalmente porque hay delitos que no fueron esclarecidos. ¿Dónde están esas personas desaparecidas? ¿Qué pasa con la identidad de las personas que fueron sustraídas de sus familias, los bebés, los nietos que buscan recuperar las abuelas? Ese delito no prescribe. Bueno, ahora el gobierno quiere que no sea prescriptible también el delito de corrupción. Y veremos si prospera. Hay todo un debate filosófico, político y jurídico, donde probablemente las bibliotecas se dividan. Vamos a hablar también de los otros temas en la agenda económica, financiera. Ha cerrado el mes de noviembre con estabilidad cambiaria, en torno a 1.450 pesos el dólar. Y lo que hemos visto el fin de semana es un informe del Banco Central que da cuenta de la
cantidad de divisas que han adquirido en los últimos 6-7 meses los argentinos, superando largamente los 20.000 millones de dólares, producto del levantamiento del cepo cambiario para particulares, para personas físicas. Para las jurídicas todavía rigen algunas restricciones. Esto demuestra, tiene una doble lectura. Por un lado, que cuando uno libera restricciones, hay, digamos, un público ávido de atesorar divisa extranjera porque es la forma de refugio de valor, de evitar cualquier contratiempo producto de la inflación. Lo otro es que empieza a hacerle ruido a los números del Banco Central, de las reservas, porque claramente el peso no es una moneda para muchos confiable. Recuerden ustedes que en la época de la campaña electoral, el presidente ahora en ejercicio decía que el peso era prácticamente un excremento. Así que un tema para seguir de cerca. Y en materia política, además de la elección de las autoridades en el Congreso, que están próximas a confirmarse, ya en el Senado, Patricia Bullrich confirmada como presidenta provisional en la línea sucesoria número 3, detrás de Victoria Villarruel. En la Cámara de Diputados resta la definición de comisiones, como les decía, que todo parece indicar, asoma un escenario mucho más favorable a la Libertad Avanza. 6:50, ahora en la mañana. Faltan ahora 10 minutos para las 7 de la mañana. Repasamos lo más importante a nivel local. Vamos a dar cuenta de la agenda del Consejo Municipal, que también le queda prácticamente una sesión con la actual conformación del cuerpo, y todo parece indicar que el oficialismo buscará la sanción de dos temas clave. La semana pasada avanzó con la autonomía municipal y ahora tiene por delante la delegación de facultades automática para fijar la tarifa del transporte urbano de pasajeros en base al estudio de costos del ente de la movilidad, una facultad que ya viene ejerciendo el actual intendente en los últimos años. También la tuvo la exintendenta Mónica Fein. El argumento de fondo, ¿cuál es? Despolitizar la discusión del valor de boleto, hacerlo más técnico, casi automático, no discutir otras cuestiones en un contexto de economía inflacionaria. No hay que perder de vista algo que mencionábamos recién: la economía tiende a desacelerarse en cuanto a la inflación, con lo cual no está mal que el Consejo recupere alguna potestad, alguna facultad, ahora como ciudad autónoma. Es un tema, digamos, a discutir, no solamente los aumentos del boleto, también la calidad del servicio, la conectividad, las frecuencias, higiene de las unidades. Se entiende que el contexto antes era mucho más complejo, que Nación se desentendió de subsidios, pero ahora que hay un horizonte de estabilidad, no estaría mal que los concejales recuperen una potestad para la cual fueron votados. Por lo menos así lo marca la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahora viene la Carta Orgánica que se va a sancionar en Rosario, con estatuyentes a elegir en 2027. Veremos si definen fijación de tarifa de servicios públicos o lo dejan en manos de la Intendencia. Y el otro tema a discutir, que el Ejecutivo quiere sancionar antes del recambio legislativo, es el presupuesto 2026, con la particularidad de que a partir del 10 de diciembre, a diferencia de la Libertad Avanza en el Congreso, que va a sumar representación, aquí el interbloque oficialista de Unidos pierde la mayoría automática. Hoy tiene 15 sobre 28 concejales, a partir de 10 de diciembre va a tener 11, pero con aliados va a poder tejer gobernabilidad los últimos 2 años de gestión del intendente Pablo Hapkin. En un rato hablamos también de los otros temas en la agenda de la ciudad, de obras, por ejemplo. La provincia confirmó que ya tiene más de 80% de avance la obra de remodelación del aeropuerto. Hoy probablemente no puedan trabajar por la lluvia, pero avanza a buen tiempo, a buen ritmo. También vamos a hablar de otra obra que acaba de iniciarse, el soterramiento de cables de parte de la EPE para conectar estaciones clave transformadoras, una obra muy importante, millonaria, que va a sumar potencia y conectividad eléctrica a toda la región. Y también el panorama deportivo. Por un lado, lo deportivo institucional. De a poco el gobierno empieza a focalizar su mirada sobre el Chiquitapia, sobre la red de financiamiento, sobre el presunto lavado de activos. Ayer el presidente Milei hizo un posteo directamente dirigido a Chiquitapia. Lo hizo elípticamente, pero dijo 3-0, palabras más, palabras menos, que le está ganando por redes sociales, que le está ganando en las canciones en la cancha, en las tribunas, y que le está ganando en las canchas. Entiendo que en la cancha es porque Estudiantes el sábado le ganó